manera asincrónica. Muy buenas tardes a todos, chicos. Gracias por participar de una nueva clase de estabilidad 3. Les voy adelantando que la clase de hoy va a tener un altísimo contenido de matemática superior, por lo tanto les voy a pedir que si en algún momento no se entiende lo que estoy explicando, por favor me escriben, así repetimos lo que haga falta, porque es bastante complejo, ¿sí? Bueno, hasta el momento nosotros hemos venido trabajando con estructuras planas y espaciales formadas por barras. La nueva parte que nos toca abordar en estas próximas clases tiene que ver ahora con los elementos estructurales que son bidimensionales, es decir, que tienen dos de sus longitudes importantes con respecto a la otra magnitud que suele ser el espesor. A ese tipo de elementos estructurales los vamos a llamar placas y al ser finas, repito, con el espesor muy pequeño con respecto a sus otras magnitudes, las vamos a denominar placas delgadas. Para que se hagan una composición de lugar, desde el punto de vista estructural, ustedes han venido trabajando, por ejemplo, en hormigón armado, con estructuras formadas por pórticos, columnas y vigas, sobre las cuales descargan elementos planos, que son las losas. Y podemos decir que en la teoría del hormigón armado, las losas se comportan bastante similar a como lo predice la teoría que nosotros vamos a explicar a lo largo de la clase de hoy y la clase que viene, ¿sí? Por lo tanto, esto tiene que ver con otras asignaturas que ustedes han visto o van a ver sirviendo de fundamento teórico para las aplicaciones que en cada caso se hagan. Para poder interpretar un poco el objetivo de la clase de hoy, voy a retroceder y les voy a pedir que me acompañen mentalmente a revisar aquellos conceptos que ustedes tenían aprendidos fundamentalmente en estabilidad 2, relativos al comportamiento de los elementos estructurales lineales ante flexión, corte y esfuerzo normal. Vamos a rescatar, dentro de lo que ustedes deben haber estudiado anteriormente, un caso particular de las vigas llamadas elásticas, que fueron resueltas en una de sus variantes por Euler y Bernoulli. ¿Sí? Este es Daniel Bernoulli y Euler es el matemático. Obviamente ellos hacían estos análisis desde un punto de vista con un fuerte componente matemático, porque eran sus especialidades. Básicamente Euler, así como Bernoulli, más que físicos, eran matemáticos. Bien, vamos a hacer referencia entonces a qué es lo que sucede con una viga cuando está sometida a la acción de cargas que son perpendiculares a su eje. En este caso estamos analizando una viga simplemente apoyada, en su apoyo izquierdo tiene un apoyo fijo y en el derecho un apoyo móvil. Ubicamos un sistema de coordenadas en el apoyo izquierdo, tal que la abscisa X la medimos horizontalmente y el desplazamiento vertical lo vamos a medir, en este caso, con la coordenada Y. Bajo la aplicación de estas cargas perpendiculares al eje, ustedes se imaginan o han estudiado ya que la viga va a tomar forma curva, muy leve, pero curva al fin, que está siendo representada en este momento por el eje baricéntrico y que recibe el nombre particular de curva o línea elástica. En función de las características geométricas, es decir, de la sección y el momento de inercia, y las mecánicas relativas al módulo de elasticidad y a las tensiones internas admisibles, dentro del rango elástico,
¿sí? Esta deformación de la viga supuestamente elástica es representable a través de una función I de X, ¿sí? ¿Se entiende más o menos qué es esta curva elástica? La unión teórica de todos los centros de gravedad o baricentros de la sección supuesta uniforme que va desde el apoyo izquierdo hasta el apoyo derecho. ¿Sí? Bien. Vamos a ver un poquito de análisis matemático. Imaginemos que en este sistema de ejes coordenados X e Y, la curva representativa de la línea deformada es esta curva que estamos indicando nosotros ahora con el puntero, ¿sí? La función que la define es Y igual a f de X. Si tomamos un elemento de longitud de esta línea teórica diferencial de X, que esté a una distancia X del origen de nuestras coordenadas, veríamos que va a tener una curvatura. Esa curvatura, bajo la hipótesis de que estamos trabajando a flexión simple, va a responder a la aplicación de un momento a la izquierda y un momento a la derecha. Si en esta sección de ancho teórico diferencial de X trazamos, bajo la hipótesis del mantenimiento de las secciones planas o hipótesis de Bernoulli, un plano tangente, veríamos que estos planos se encuentran en un punto O, ¿sí? Y este elemento que se ha curvado, como está acá visto en la figura, tiene entonces un radio de curvatura representado por la letra R mayúscula en este caso. Y al ángulo que se ha subtendido entre una sección y la otra le vamos a llamar diferencial de teta. Entonces, bajo la hipótesis de que la viga en términos de su línea baricéntrica no modifica su longitud, porque vamos a suponer que los desplazamientos son pequeños, en el caso de nuestro dibujo, las fibras que están por arriba del eje baricéntrico están siendo comprimidas y las que están por debajo de este eje baricéntrico, en este caso bajo estudio, están siendo traccionadas. O sea que unas se están acortando y otras se están alargando. ¿Hasta ahí se acuerdan? ¿Entienden eso, sí? ¿O lo tienen por lo menos en alguna parte de vuestra memoria? Sí, profe. Bien, gracias. Gracias, Fede, gracias, Facundo. Entonces vamos a ver que las fibras que se alargan o que se acortan tienen una deformación específica, epsilon X, en este caso, que responde a la relación I sobre R por diferencial de tita dividido delta de tita, que se simplifica, y me queda que epsilon es proporcional a la distancia que separa a la fibra en consideración de nuestro eje baricéntrico, ¿sí? Entonces, eso es porque estamos suponiendo que al mantenerse las secciones planas durante la deformación, las tensiones van a ser proporcionales a las deformaciones siguiendo la ley de Hooke y por consiguiente el diagrama va a ser bilineal, lo que estaría representado por esta relación epsilon de X es igual a I sobre R. R es el radio de curvatura. Por otro lado, la ley de Hooke nos indica, siendo este un material linealmente elástico, que su valor es igual a la tensión en ese punto que depende de la distancia I dividido el módulo de elasticidad. Y que va a ser entonces igual en la teoría de flexión simple a M por I sobre E por el momento de inercia. Esto es teóricamente recordatorio de lo que ustedes habían estudiado en algún momento. Entonces, M es el momento que está aplicado en la sección, E es el módulo de elasticidad del material, I es el momento de inercia
en este caso sería de un eje ZZ perpendicular al plano del pizarrón o de la diapositiva, que es igual, por lo que hemos visto en la primera ecuación, a I sobre R. ¿Sí? Entonces, ¿qué resulta? Si simplifico las I en ambos miembros de esta ecuación, nos queda que para la flexión pura, la representación de la relación entre la deformación y el momento flector es que M sobre E por I es igual a la inversa del radio. Ahora, este radio puede ser variable punto a punto, ¿sí? Esto no es necesariamente como deformada un segmento de circunferencia y que tenga un polo de rotación único. Por lo tanto, R, dependiendo de la forma de la curva de la elástica o representativa de la elástica, podrá ser también variable punto a punto. ¿Está claro? Entonces, ni M es constante ni R es constante. M depende de las cargas aplicadas y por consiguiente variará con la coordenada X. Y R, por consiguiente, también al depender de M, será una variable dependiente de X, nada más. Hasta ahí está claro. ¿Se acuerdan de esto? Que M sobre E por I es igual a 1 sobre R. Si no, lo estamos repasando, no se hagan problema. Simplemente lo que quiero es establecer un parangón, ¿sí? Para que después ustedes entiendan lo que vamos a hacer, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Si uno hiciese el cálculo desde el punto de vista del análisis infinitesimal, la inversa del radio sería igual a la derivada segunda de I con respecto a X dos veces dividido 1 más la derivada de I con respecto a X al cuadrado y todo esto elevado a las 3 medios. Seguramente este resultado lo han visto en ocasión de asistir a las clases de estabilidad 2 o bien lo pueden encontrar en cualquier manual de cálculo o de análisis matemático. Bien, entonces, si esto es así, entonces, siendo 1 sobre R esta expresión, nos quedaría que el momento con respecto al eje Z, es decir, perpendicular a la pantalla, dividido el módulo de elasticidad del material que constituye la viga multiplicado por el momento de inercia de la viga, sería igual a esta expresión que yo tengo acá, derivada segunda de I, que sería la deformación con respecto a X veces, dividido este corchete 1 más la derivada de I con respecto a X al cuadrado elevado a la 3 medios. Como ven, esta es una ecuación diferencial, que no es lineal. ¿Por qué? Porque aquí aparecen unas derivadas elevadas al cuadrado. Y su solución es, evidentemente, muy compleja desde el punto de vista matemático. Sin embargo, aquí viene en nuestra ayuda una de las hipótesis que vamos a utilizar de manera permanente en nuestras clases, que es que las deformaciones son pequeñas con respecto a las dimensiones de las piezas. Si esto es así, entonces el término derivada de I con respecto a X al cuadrado es muy pequeño con respecto a 1, y por consiguiente todo esto es prácticamente igual a 1, y 1 elevado a la 3 medios es 1. Entonces, con esa simplificación en mente, teniendo en cuenta que derivada de I con respecto a X es mucho menor que 1 y elevada al cuadrado se aproxima a 0, el divisor va a tender a 1. Por lo tanto, solamente me va a estar quedando la derivada segunda de I con respecto a X dos veces igual al momento flector, variable punto a punto, dividido E, que es una constante, por el momento de inercia, que también es una constante. ¿Sí? Y esto es válido también, ¿por qué? Porque decimos que si las deformaciones son pequeñas, la tangente es muy próxima al ángulo. Los ángulos van a ser pequeños y por lo tanto
expresados en radianes van a ser, desde el punto de vista numérico, mucho menores que 1. Entonces, si en esta ecuación exacta tomamos el denominador próximo a 1, debido a la pequeñez de las deformaciones con respecto a las dimensiones de la viga, podemos escribir que la derivada segunda de y con respecto a x al cuadrado es igual al momento flector sobre e por i. ¿Y se acuerdan qué representaba la derivada segunda cuando estudiaban análisis matemático o álgebra? Era ni más ni menos que la curvatura, ¿sí? La curvatura, que es la inversa del radio. Y esa curvatura podía ser positiva o negativa dependiendo de la convención de ejes que yo tomara. Pero me indicaba ese número que si la curvatura es 0, el radio es infinito y estaría entonces en una línea recta, que no es el caso, porque aquí sabemos que precisamente la viga pasa de un segmento de recta a un segmento de curva. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, chicos. Esto me interesa que lo rescatemos. En la teoría de la flexión, la curvatura de la línea elástica depende directamente del momento flector. Está en función lineal con respecto a este esfuerzo interno. Viéndolo desde un punto de vista general, mi viga podría tener cualquier tipo de carga, o cargas concentradas o cargas distribuidas, variables punto a punto. Esta curva que está dibujada acá, donde θ es la tangente y por consiguiente, por ser muy pequeña, es próxima a la derivada con respecto a x, porque esta sería la definición de la tangente de θ. Y si la tangente es muy pequeña, esto es igual a θ. A esta situación corresponde un diagrama de corte, acá representado con la letra V. Probablemente ustedes estén acostumbrados, como yo, a hablar del corte con la letra Q, pero en la bibliografía actual prácticamente siempre el corte está representado con la letra V. Y a su vez yo tengo su correspondiente diagrama de momentos. Y ustedes recuerden que hay un parentesco, que lo estudiaron y lo comprendieron en estabilidad 2, entre la carga, el diagrama de corte y el diagrama de momentos. Si ustedes se acuerdan, por un lado, el diagrama de corte representa la variación de la tangente del diagrama de momentos. Como acá, al tener aplicada una carga concentrada en este punto o en este, yo tengo una brusca modificación del corte, también tengo una brusca modificación de la pendiente. Mientras que en el caso de la curva, de que la carga esté variando punto a punto, la variación del diagrama de momentos es tal que su tangente también varía punto a punto. Y recordamos que desde nuestro punto de vista, el momento representa la derivada segunda, la deformada con respecto a x dos veces, y puede ser esta derivada positiva o negativa. Si esta derivada cambiara de signo, implicaría que la curva cambia su curvatura en un punto de inflexión donde esta derivada segunda es igual a 0. ¿Se acuerda más o menos de esto? Lo que pasa es que hace tanto tiempo que estudiaron análisis matemático que probablemente estas relaciones matemáticas sencillas las hayan olvidado. Les pido que traten de repasarlas un poquitito, ¿sí? La derivada primera me representa la tangente de la curva y la derivada segunda me presenta su concavidad o curvatura. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? Bien, profe. Sí, ingeniero. Ok. Y el resumen al que ustedes llegaban es, si la deformada con respecto al eje original de la barra, llamada deflexión, la identificamos con la letra I, la pendiente de la curva
que sería originalmente la tangente, pero para nosotros, por ser muy pequeña ese propio ángulo, sería la derivada primera de la curva representativa de la deflexión con respecto a X. El momento sería, cuando paso E por I multiplicando al otro miembro, variable punto a punto e igual al producto de una constante por la derivada segunda de I con respecto a X dos veces. Como el momento, como el corte es la derivada del momento, si lo tienen presente, y ustedes hacen esta derivación, entonces E por I permanece como constante y esta derivada sería la derivada tercera de I con respecto a X tres veces. Y la carga, variable punto a punto, es la derivada del corte con respecto a X. En este caso, si yo derivo esta parte siendo E por I igual a constante, me queda la derivada cuarta de I con respecto a X a la cuarta o con respecto a X cuatro veces. Repito, siempre que E por I sea igual a constante. Si E por I no fuera constante, yo acá tendría un producto y tendría derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Al ser E por I igual a constante en nuestra viga, llego a esta relación, que es la que yo quiero rescatar. Fíjense que hemos podido concluir que el corte, que la carga Q distribuida sobre mi viga es una función, porque esto depende de X también, igual al producto de E por I, que es la rigidez de la viga flexional, por la derivada cuarta de la deformación. ¿Sí? ¿Les queda claro entonces cuál es la vinculación? Derivada cuarta está representada por la carga, derivada tercera estaría representada por el corte, derivada segunda estaría representada por el momento, derivada primera sería el ángulo de curvatura y sin derivar sería la deflexión. Esto más o menos lo tenían en la cabeza, en algún lugar de vuestra memoria, en una sinapsis neuronal por ahí. Sí, profe, de estabilidad 2. Estabilidad, correcto. Si Dios quiere, habría sido el año pasado y la mayoría debería tenerla aprobada. Quiere decir que la función de carga define a la derivada cuarta de la deformada. Por lo tanto, si yo quisiese encontrar la deformación a partir de la carga, si yo conozco esta función, ¿qué tendría que hacer? Resolver esta ecuación diferencial, integrando cuatro veces o aplicando algunas de las metodologías de resolución de ecuaciones diferenciales que ustedes estudiaron allá lejos y hace tiempo. Pero queda claro que entonces la carga está vinculada a la derivada cuarta de la deformación con respecto a X cuatro veces, ¿sí? Esto ustedes por lo menos saben dónde pueden ir a estudiarlo, a repasarlo, pero me interesa que recordemos esta proporción. Carga, derivada cuarta, vamos a poder abordar el problema de las placas, que ahora es bidimensional. Es decir, si bien la viga tenía una sola variable independiente, la X, a partir de la cual todo el resto se definía, en cambio, al estudiar las placas, vamos a tener la variable X y otra variable que esté contenida en el plano de estas placas, ¿de acuerdo? Pero si ustedes me prometen que se van a acordar de esto, van a entender a dónde estamos apuntando el día de hoy. Vamos a ir a las placas delgadas, que las vamos a definir con precisión dentro de unos instantes en la próxima diapositiva, pero yo estoy empezando justo al revés de como me lo enseñaron a mí y lo han venido enseñando en las cátedras de estabilidad o elasticidad de materiales durante décadas.
Primero me muestran todas las hipótesis, después me hacen todas las ecuaciones de equilibrio, de deformación, y al final, después de una hora, como nos va a pasar a nosotros, vamos a llegar a esto. ¿Sí? Y yo voy a empezar al revés, voy a decir, esto es a lo que yo quiero llegar, que recibe el nombre de ecuación de Germain-Lagrange. Germain, Sofía Germain, era una matemática francesa, contemporánea de Lagrange. Este es el mismo Lagrange que ustedes lo recordarán por la función lagrangiana, o se acordarán por los puntos de Lagrange, que son las posiciones donde los satélites se mantienen geoestacionarios. Fíjense la cantidad de aportes que hicieron. La señorita Sofía Germain fue la primera persona que deduce esta ecuación, que fue apoyada, corregida, tutorizada por Lagrange. Por eso la ecuación recibe el nombre de ambos. Y es muy importante rescatar que Sofía Germain hizo este trabajo en una época del inicio de la iluminación, allá por finales de los 1700 e inicios de los 1800, donde prácticamente la labor científica estaba vedada al sexo femenino. Gracias a Dios eso se ha superado, si bien no tanto como yo desearía. Sofía, que es la única señorita, y Constantina González, que también están acá, me dicen, menos mal desapareció ese machismo que había en las ciencias duras y en las ciencias aplicadas como la ingeniería. Entonces, rescato eso porque realmente es importante que ustedes se enteren desde el punto de vista anecdótico que esto fue primeramente resuelto por una mujer matemática que hizo un montón de aportes más, pero este es el que como ingenieros queremos recordar. Fíjense ustedes, si yo tomo un sistema de ejes coordenados, tales que la X y la Y son el plano de mi placa, el eje Z es perpendicular al plano de la placa, y a las deformaciones, en vez de llamarles Y como recién, le llamamos W para que tengan un nombre específico en la dirección de Z, esta ecuación me está diciendo que la derivada cuarta de la deformación con respecto a X 4 veces, más la derivada cuarta de la deformación con respecto a la coordenada Y 4 veces, más 2 veces la derivada cuarta de la deformación con respecto a X 2 veces y a Y 2 veces, es igual a Q sobre D. Q es la carga que será variable en general punto a punto con respecto a las coordenadas X e Y. Mientras que D es una constante mecánica que tiene que ver con el módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson y que tiene que ver con la inercia y la geometría de la placa. ¿Se entiende? O sea, empecé al revés. En vez de al cabo de una hora llegar a esto y que no sepan dónde habíamos empezado, les digo, estoy apuntando acá. Si ustedes se fijan, esta también es una ecuación diferencial que rige el comportamiento de la deformación. Es decir, desde otro punto de vista, si yo conociera la función de la carga, podría definir la forma en la cual esta superficie se va a deformar. ¿Y cuál es la proporción? La carga y la deformada están en relación de la derivada cuarta de la deformación. Es decir, como dicen ahora cada vez que yo entro a YouTube, les he hecho un spoil, les he spoileado el resultado de la clase de hoy porque me parece que es más importante que retengan esto y lo puedan comparar con esto. ¿Sí? Fíjense, la carga es una constante por la derivada cuarta de la deformada con respecto a X 2 veces. En cambio, acá la carga dividida a una constante
es igual a la suma de tres términos que contienen derivadas cuartas de la deformada, con respecto a x cuatro veces, con respecto a y cuatro veces y con respecto a x y a y dos veces cada una. Si ustedes se acuerdan de esto, nada más, al cabo de esta hora, más un par de relaciones entre los momentos flectores, torsores y cortes a partir de esta W, me doy por satisfecho. ¿Sí? Pero se entiende a dónde queremos ir. ¿Sí? Repito, empecé al revés. Les dije a dónde vamos a llegar para que lo comparen con lo anterior, que nunca lo hacíamos. ¿Sí? Empezábamos siempre por la diapositiva que sigue. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Lo que vamos a hacer es deducir esto, pero en definitiva, solamente nos interesa la deducción para poder justificar lo que estamos por decir. Pero no porque ustedes tengan que aprenderlo, si bien anteriormente, hasta hace poco tiempo, les pedíamos demuestre la ecuación de Germain-Lagrange. Y en realidad lo que a mí me interesa es que ustedes puedan decir, yo entiendo la ecuación de Germain-Lagrange, y si necesito ver la demostración, me voy a internet y en la Wikipedia o en algún lado me va a salir cómo demostrarla. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, profe, vamos bien. Prácticamente ya hemos recorrido un tercio de las diapositivas, pero solo un 10% del trabajo. ¿Sí? Bueno, repito, todos los años, tanto en esta cátedra como en la de construcciones de hormigón armado, donde este tema se daba anteriormente, arrancábamos por esta diapositiva. ¿Sí? Que son las hipótesis de nuestro cálculo. ¿De acuerdo? Pero, como que espero que ustedes coincidan conmigo, no sabíamos a dónde estábamos por llegar. Ahora sí, mi rumbo es llegar a la ecuación de Germain-Lagrange. Y para poder demostrarla, o para poder deducirla a esta ecuación diferencial, vamos a tener que recorrer un largo camino. Este largo camino va a vincular varias cosas. Sigma son las tensiones internas punto a punto. Epsilon son las deformaciones específicas punto a punto. U son las deformaciones totales punto a punto y F son las fuerzas aplicadas punto a punto. Entonces, la relación entre la fuerza y la tensión me va a dar lo que llamamos nosotros relaciones de equilibrio. La relación entre la tensión y la deformación estará dada por las relaciones denominadas elásticas que nosotros utilizaremos a partir de la ley de Hooke. Y si yo puedo vincular las deformaciones totales con las deformaciones específicas, habré establecido las denominadas relaciones cinemáticas, para que al final lo que podamos decir es, si conozco la fuerza y conozco el material, puedo deducir cómo se va a deformar y cuáles van a ser los esfuerzos internos. ¿Se entiende, no? Este cuadrito que está acá es el recorrido que vamos a tratar de hacer. En nuestro análisis, como siempre, vamos a tener que hacer una serie de hipótesis previas para que podamos tener leyes de equilibrio, leyes cinemáticas y relaciones elásticas que sean no arbitrarias, sino que las podamos establecer a través de fenómenos ya conocidos. Primera hipótesis, en materiales elástico, isótropo y homogéneo. Pregunto para que alguno me conteste habilitando su micrófono. ¿Qué quiere decir que el material sea elástico? Que trabajamos dentro de la elasticidad y se cumple la ley de Hooke. A ver, que sea linealmente elástico sería la aplicabilidad de la ley de Hooke. Para nosotros un material es elástico cuando, aplicada una carga, se deforma y al retirar la carga recupera
su forma original. ¿Sí? Ahora, en particular, si esa deformación es proporcional a la carga, decimos que es linealmente elástico. ¿Qué quiere decir que un material sea homogéneo? Que las características del material se mantienen constantes a lo largo de todo el volumen. De todo, exactamente. Punto a punto del volumen, yo tengo las mismas características mecánicas, el mismo módulo de elasticidad, el mismo módulo de Poisson, etc. ¿Y qué quiere decir que el material sea isótropo? Que tiene las mismas propiedades de direcciones, ¿puede ser? ¿O? Sí. Exactamente, Sofía. Eso es lo que quiere decir que el material sea isótropo. Las mismas propiedades en todas las direcciones. Un material que responde, diríamos, casi perfectamente a estas características es el acero. En cambio, el hormigón armado no tiene estas cualidades, puesto que la combinación del hormigón y el acero se hacen para suplir ese déficit en la capacidad de resistir las tensiones de tracción que padece el hormigón. Sin embargo, dentro de ciertos límites, nosotros podemos asociarlo a un material de comportamiento isótropo y homogéneo, aunque no lo sea. Bien, otro dato, para que sea una placa de pequeño espesor, H, que va a ser lo que separa las dos caras límites de nuestra placa, es constante y muy pequeño con respecto a las otras dimensiones. ¿De acuerdo? Vamos a suponer también que las cargas van a ser perpendiculares al plano medio, que es el que se deforma en nuestro estudio, manteniendo su longitud inicial, su valor de superficie inicial. A su vez, vamos a suponer que los puntos del plano medio de la placa sufren solo desplazamientos verticales, que no es real, porque el punto puede desplazarse en tres direcciones. En realidad, nosotros vamos a tomar una simplificación diciendo que solo se mueve verticalmente. ¿Sí? Vamos a decir también que estos desplazamientos a los cuales hago referencia en este punto del plano medio, cuidado, del plano medio, son muy pequeños con respecto al espesor, menores al 20% del espesor. ¿Sí? Fíjense que solo dije que se mueve verticalmente el plano medio, por lo tanto el plano que esté más arriba o más abajo podrán acortarse o alargarse, lo que me da tensiones normales, propias del efecto de la flexión. Y por consiguiente, otros puntos que no pertenezcan al plano medio de la placa podrán tener otros movimientos en las tres direcciones, vertical y horizontal en cualquiera de las dos direcciones que los delimitan. Vamos a mantener la hipótesis de Bernoulli-Kirchhoff, que dice que las secciones perpendiculares al plano medio de la placa se mantienen perpendiculares al mismo al deformarse. ¿Qué quiere decir esto? Que si los épsilon son proporcionales a la distancia z respecto del plano medio, también lo serán las tensiones y por consiguiente tendremos validez de la ley de Hooke. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos bien en las hipótesis? Bien, Diegues me dice que sí. Y la última, debida a Kirchhoff, es que despreciamos las tensiones normales al plano medio de la placa. Medio. Quiere decir que ese plano medio no se alarga ni se acorta, que es una hipótesis bastante gruesa, pero que nos permite hacer simplificaciones matemáticas. Para poder traducir todo esto en términos de deformaciones específicas y tensiones, vamos a tener que trabajar un poquito desde el punto de vista matemático.
Imaginemos ahora que estamos viendo nuestra placa de espesor delgado desde arriba. Y estoy tomando ahora, solamente por ahora, un sistema de ejes coordenados X e Y. Y vamos a decir que ante la aplicación de las cargas, este cuadrilátero de dimensiones diferencial de X y diferencial de Y podrá transformarse en general en un romboide, que está representado aquí por las letras A', B', C' y O'. El origen se trasladó desde acá hasta el punto O'. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, un punto específico ubicado en el origen se desplazó U en el sentido de las X y B en el sentido de las Y. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué pasará con los puntos que están vinculados a través de las relaciones de X y de Y a este punto O? Pasarán a nuevas posiciones, ¿sí? Entonces, el punto C, como consecuencia de la deformación de la placa debido a las cargas, pasó a una posición C', que dependerá de la distancia de X. Entonces, a las coordenadas de este punto C', que estaban originalmente en el valor Y igual a 0, le llamaremos UX y BX. Y acá, a este punto, que estaba a una distancia Y, diremos que pasó desde la posición A a la A' y ha tenido un desplazamiento UI y VI. ¿De acuerdo? Porque ahora dependen de la distancia I que yo estoy midiendo a lo largo del eje. Esto se llama UX y esto VX. Esto se llama UI y VI porque dependen de I, así como estos dependen de X. Estos originalmente, los puntos A y C estaban en las coordenadas 0 de X y DI 0. Bien, entonces vamos a tratar de establecer relaciones geométricas sencillas entre las posiciones nuevas de los puntos C' y A'. Y para ello vamos a decir que la coordenada que se movió o el desplazamiento que sufrió total el elemento C en la dirección de X, que se llama UX, será igual a este corrimiento UX más la derivada de U con respecto a X multiplicada por DX. Y BX será igual a la B original que tenía del punto O más la derivada de B con respecto a X por diferencial de X. Es decir, los puntos que estaban originalmente a una distancia 0 en Y del origen tendrán nuevas posiciones derivando las funciones U y B con respecto a X y multiplicándolas nada más que por diferencial de X. Esto es la teoría de los diferenciales que ustedes vieron en análisis matemático 1. ¿Sí? ¿Qué pasará con el punto A que está separado una distancia de Y respecto del origen? La nueva coordenada BI será igual a la B que sufrió exclusivamente el punto O más la derivada de B con respecto a Y por diferencial de Y, y la UI será la U original más la derivada de U de la función U con respecto a Y por diferencial de Y. Es decir, hemos establecido qué pasó con tres puntos de mi cuadrilátero original. ¿Qué pasó con el punto O? ¿Qué pasó con el punto A, que está ubicado a una distancia de Y del origen? ¿Y qué pasó con el punto C, que está ubicado a una distancia de X respecto del origen? ¿Sí? ¿Esto para qué es?
es para poder definir las deformaciones específicas. Y ustedes observan que vamos a tener tres tipos de deformaciones. Una va a ser la deformación específica en la dirección X, que es la que estoy señalando ahora, y otro va a ser la deformación específica en la dirección Y, que señalo ahora. Pero a su vez, a estas deformaciones específicas se va a sumar una distorsión angular que, si yo la conozco, estaría relacionada con los ángulos alfa 1 y alfa 2. ¿Cuál es la definición de deformación específica? ¿Sí? Lo que se modificó la distancia del otro punto con respecto a la longitud original. Entonces sería para nosotros epsilon x, ux menos u. Todo eso dividido la longitud original que tenía ese segmento, que era de x. Si ustedes hacen esa operación aquí, verían que u se cancela y la derivada parcial de u con respecto a x multiplicada por x y dividido por dx me queda la derivada de u con respecto a x. De la misma manera, epsilon i será bi menos la b original dividido de i. Por lo tanto, es igual a la derivada de b con respecto a i. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Variación de la longitud con respecto a la longitud original, variación de la longitud con respecto a la longitud original. ¿Y qué sería la distorsión angular? La suma del ángulo alfa 1 y del ángulo alfa 2. ¿Y cómo definimos a los ángulos porque son pequeños? Como su tangente. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las deformaciones son pequeñas y por consiguiente los ángulos medidos en radianes son muy próximos a las tangentes correspondientes? Para el ángulo alfa 1, ¿cuál sería su tangente? Bx menos b dividido de x. Para el ángulo alfa 2, ¿cuál sería su tangente? Cateto opuesto, ui menos u sobre cateto adyacente de i. ¿De acuerdo? Y si ustedes se fijan, como acá tenemos definido bx y ui, haciendo estas operaciones donde desaparece, o se cancelan, perdón, b y u, me quedan derivadas. Pero son derivadas distintas a las anteriores, porque epsilon x tenía la derivada de u, que es la deformación medida en esa dirección con respecto a x, y epsilon i era la derivada de b, que era el desplazamiento medido en esa dirección con respecto a i. En cambio, las distorsiones van a ser derivadas cruzadas, es decir, será la derivada de b con respecto a x más la derivada de u con respecto a y. Esta va a ser la distorsión angular que sufre este elemento, mientras que esto van a ser las deformaciones específicas. ¿Creen que más o menos me han podido entender hasta ahí, chicos? ¿Nadie? Ah, bueno, me quedo más tranquilo. Perfecto. Seguimos entonces. Bien, ¿se acuerdan que dijimos que originalmente esta placa estaba sin deformar con dos planos paralelos que la delimitaban? En el plano medio vamos a poner los ejes X e Y y los ejes Z los vamos a medir verticalmente hacia abajo. Entonces, el límite superior está a una distancia igual a la mitad del espesor y el límite inferior de la placa, de la cual estoy viendo un corte, está a una distancia espesor sobre 2. Cualquier punto que pertenezca originalmente a la masa de la placa, que no sea perteneciente al plano medio, va a estar a una distancia z positiva o una distancia z negativa. Es la tercera coordenada, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Entonces, vamos a imaginar que se aplican cargas verticales descendentes sobre esta placa y esta adquiere o toma esta forma
bastante lógica para ustedes, ¿sí? El punto P solo puede desplazarse verticalmente, ¿se acuerdan? Porque pertenece al plano medio. En cambio, todo punto que no pertenezca al plano medio podrá desplazarse en cualquiera de las otras dos direcciones. En particular, gracias a que nosotros imaginamos la hipótesis de que la sección plana se mantendrá plana, el punto A', que es a donde verdaderamente se va a desplazar este punto A, luego de aplicadas las cargas, tiene una relación geométrica con respecto a su distancia z al punto P que pertenece a la planta media. O sea que hay un corrimiento del punto A que pasó, se movió z verticalmente y u horizontalmente para pasar a tomar esta posición. Este ángulo es el ángulo θ. Y ese ángulo también, yo sé que si tomo la tangente de la línea elástica, en este caso de la superficie elástica, en este punto, este ángulo por relación geométrica será igual a este ángulo. Y a su vez, este ángulo quedará definido para un punto que esté ubicado a una distancia dx del punto P por una deformada distinta que yo podría asociarla con el diferencial de desplazamiento vertical con respecto a x. Si este ángulo es pequeño y por lo tanto la tangente es asimilable al cateto opuesto, si el ángulo es asimilable a la tangente y por consiguiente igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, yo podría establecer una relación entre las deformaciones de un punto cualquiera P y otro punto próximo. ¿Cuán próximo? Una distancia infinitesimal diferencial de x. ¿Cuál sería la tangente de este ángulo? Sería igual al cateto opuesto u dividido la distancia original con respecto al plano medio z. ¿Sí? Es u sobre z. Por lo tanto, u sería por pasaje de términos igual a la tangente de este ángulo por su distancia original al plano medio. ¿Esto está entendido? Antes de que pase a la próxima. Pasaje de términos. Es igual a la tangente de un ángulo por la distancia vertical original. Bien. Por otro lado, si yo observo el dibujo en este sector, la tangente de phi sería igual a la derivada de la deformada con respecto a x. ¿Sí? Estoy haciendo una aproximación imaginándome que dx tiende a 0, dw tiende a 0 y por lo tanto sería la tangente. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que tengo que recordar es que para un crecimiento positivo de U, estoy teniendo un decrecimiento de W y por eso tengo que poner el signo menos en esta expresión. ¿Sí? Ahora, si los primeros miembros, perdón, en esta ecuación yo reemplazo tangente de phi por este valor, me quedaría que U es igual a menos z, que sería su distancia, la distancia del punto A con respecto al plano medio, multiplicado por la derivada de la deformación con respecto a x. Esta W es la función representativa de los desplazamientos verticales del plano medio, ¿de acuerdo? W es lo que pasó desde el punto P a esta nueva posición. Y cuando yo me muevo del punto P una distancia hacia la izquierda o hacia la derecha infinitesimal, también se modifica la deformada, estoy en otro punto y por consiguiente me queda esto. Si yo hiciese un análisis igual a 90 grados de este corte, obtendría que B es igual a menos Z
por la derivada de la deformación, de la función deformación o desplazamiento con respecto a I. ¿Sí? ¿Esto está aceptado por ustedes, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Qué me quiere decir esta ecuación? O estas dos ecuaciones que tengo acá. Que si yo conociera la función W representativa de la superficie deformada en función de X y de Y, derivando con respecto a X o a Y y multiplicando por la distancia del punto que yo quiero considerar, que sería entre 0 y h sobre 2, o entre 0 y menos h sobre 2, obtendría los desplazamientos horizontales, tanto en la dirección X como en la dirección Y, de ese punto A que ha pasado a la posición A' con motivo de la deformación. ¿Sí? Eso es lo que significan las ecuaciones 2. ¿De acuerdo? Bien. Habíamos dicho en la ecuación, en la diapositiva anterior, que epsilon x es la derivada de u con respecto a x. Epsilon y es la derivada de b con respecto a y. Entonces, ¿qué puedo hacer yo aquí? Derivo u con respecto a x o b con respecto a y. Si a esta derivada yo la hago con respecto a x, z no depende de x, ¿de acuerdo? Z es la distancia vertical del punto en consideración con respecto al plano medio. Por lo tanto, sale fuera de la derivación y esta derivada se transforma en derivada segunda de la función de formación con respecto a x dos veces. Y si derivamos esto con respecto a y, z permanece constante, sale fuera de la derivación y me queda menos la derivada segunda de w con respecto a y dos veces. Y por otro lado, en la diapositiva anterior habíamos visto que la distorsión angular gamma xy es la suma de las derivadas de b con respecto a x y de u con respecto a y. Entonces, me quedaría a esta función derivada con respecto a y y esta función derivada con respecto a x. Como el orden de la derivación no me modifica el resultado, me quedarían dos derivadas segundas de x con respecto a x y con respecto a y, o dos derivadas de la función de formación con respecto a y y a x. Como son iguales, son dos veces z por la derivada segunda de w con respecto a x y con respecto a y. Advierten la diferencia de esta derivación con respecto a esta, ¿sí? Estas son derivadas con respecto a la misma variable y estas son derivadas cruzadas. ¿Comprendido? ¿Hasta acá, chicos? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. ¡Oh! Acá que no cunda el pánico, ¿sí? Ya lo vamos a entender bien. Déjenme un segundito, detengo la grabación para ir a buscar un vaso de agua, ¿sí? Y buscar un cigarrillo. Ya vengo en un minuto. Bueno, ya vengo.